boa tarde a todos. É um grande prazer termos aqui a presença do professor Santiago Pereira Campos, diretamente de Montevidéu. Para aqueles que chegaram agora, os professores estavam antes na sala de espera, já falamos de futebol, né? Não é um momento bom para falar de futebol com um uruguaio, né? O último detalhe nosso, o último jogo não foi né, a melhor das experiências, mas é parte da vida, é parte do jogo. A gente tem o grande prazer de receber aqui o professor Santiago. Eu vou apresentá-lo formalmente daqui a pouco, mas estamos aqui diante de um evento que conta com a participação de 4 instituições, 3 faculdades e o Centro de Estudos Avançados de Processo, o CEAPRO, mais Mackenzie, mais PUC Rio Grande do Sul e também IBMEC São Paulo. Então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, cada uma das instituições vai ter uma breve palavra, e aí, na sequência, a gente vai passar para o professor Santiago, que, por certo, é a nossa estrela desta tarde. Nesse sentido, sempre agradecendo a parceria, a participação, né? Nosso colaborador de primeira hora, nosso colaborador com o ambiente virtual. Passo a palavra ao professor Luiz Alberto Reichelt, professor da PUC Rio Grande do Sul, um grande amigo. A palavra é sua, meu caro. Boa tarde a todos e todas. Professor Delori, muito obrigado. Boa tarde, professor Santiago. Eu quero dizer da minha alegria, e falo aqui em meu nome e em nome da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em ser parte desta tarde, desse gigantesco evento, onde nós temos um dos protagonistas do debate processual mundial, podemos dizer isso sem medo de errar, né? O senhor Santiago hoje é referência para todos nós, né? E que bom que a tecnologia nos permite, neste momento, estar aqui unidos e que contamos que em breve poderemos, inclusive, desejamos estar todos próximos de maneira presencial aqui e, quiçá, quem sabe, também em São Paulo. Então, senhor Delori, muito obrigado por tornar isso possível, porque com o compromisso da verdade me faz aqui, coloca na posição de reconhecer que tudo isso está acontecendo muito pela sua iniciativa, né? Nós estamos aqui numa parceria e que eu faço votos que a gente continue muito, muito longa, né, e tão forte quanto a nossa amizade, né? Então, quero de coração agradecer pela oportunidade uma vez mais e devolver a palavra à presidência, porque a estrela da tarde é o professor Santiago. Obrigado. Muito obrigado, professor Reichert. Só vou aqui de público também dizer, né, que nós temos aqui, né, aquela inveja da boa, porque o professor Santiago, né, está 1 hora de Porto Alegre, usualmente ele vem ao Brasil, vai para Porto Alegre. Estávamos dizendo que da próxima vez tem que subir um pouquinho mais e chegar até São Paulo para a gente aproveitar essas situações. Então, além da PUC Rio Grande do Sul, sempre parceira, temos aqui presente o professor Sabino, meu colega professor no IBMEC São Paulo. Professor Sabino, obrigado pela participação. Peço as suas palavras nessa abertura do nosso evento. Bom, muito obrigado. Eu começo, né, saudando a todos e todas. Para mim é uma honra estar aqui. Saúdo o professor Santiago Pereira Campos. Com certeza será muito profícua a tarde de hoje, né, uma tarde de aprendizado e discussão. Exorto também, né, o meu colega, o professor Luiz Delori, que gentilmente me convidou para representar o IBMEC aqui nesta sessão, desejando, como o professor Reich, que esses encontros sempre aconteçam e que, evidentemente, nós nos encontremos pessoalmente. Uma boa jornada a todos nós. Muito obrigado e desejo aí ao professor Santiago uma bela exposição. Obrigado, professor Sabino. E temos também a participação nas comemorações dos 70 anos da Faculdade de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Temos aqui presente o professor Assis, o professor Simardi e também a professora Andréia Caraciola. Professora Andréia, que é a coordenadora do grupo de pesquisas em processo, e esse evento faz parte também das atividades do grupo. Professora Andréia, uma boa tarde, a palavra é sua. Obrigada, professor Delori. Bom, eu gostaria de saudar a todos
dar boa tarde ao professor Santiago, agradecer a participação essa tarde aqui conosco, nos brindando com um tema tão atual e tão interessante. É uma honra e uma felicidade promover mais um evento em cooperação científica com essas instituições de primeira linha, que traz aí amigos que são muito queridos. Saúdo aqui em especial o professor Luiz Alberto, que sempre está conosco na mesma luta pelo amor ao processo. Como o professor Delori disse, esse é um evento, não é, vinculado aos 70 anos da Faculdade de Direito, aos 150 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é um evento vinculado ao nosso grupo de pesquisa, que também completa aí alguns anos nessa jornada, desde 2009, juntos aqui, trabalhando pela pesquisa e pelo estudo do processo. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos, ao professor Santiago, nossos agradecimentos redobrados, desejo uma boa palestra, aos nossos alunos aqui, todos nós certamente aprenderemos muito, e fica o convite para que não só visite Porto Alegre, não é? Embora Porto Alegre seja o centro do universo, São Paulo também, não é? Tem o seu brilho. Então, convido também o professor Luiz Alberto para que acompanhe o professor Santiago aqui na nossa universidade. Será um prazer recebê-los. Muito obrigada, devolvo a palavra. Santiago, veja que a pressão está forte, né, na sua vinda, estamos aqui criando um problema nessa linha. E, para encerrar, e vamos aproveitar que estamos num evento aqui internacional, vamos no last but not least, né, professora Gláucia Coelho, presidente do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo. Tivemos na semana passada a comemoração dos 10 anos de CEAPRO, então dos que estão presentes aqui é dos mais jovens, né, mas tivemos um evento muito bom. E quem sabe, né, na próxima vez que presencialmente, o professor Santiago em São Paulo, a gente consiga ter a participação e a presença dele num dos nossos eventos. Professora Gláucia, a palavra é sua. Muito obrigada a todos, boa tarde. Enfim, eu queria também agradecer a participação aqui nesse evento, que com certeza vai ser um sucesso. Como presidente do CEAPRO, eu fico muito feliz aqui da gente poder participar e estar aqui patrocinando aqui o evento, não é? Como disse o Delori, nós estamos no nosso ano de comemoração de 10 anos. O CEAPRO ele se propôs a ser um centro de estudos de processo e não só enfim, em termos gerais, mas tentar focar em estudos mais aprofundados de processo civil. É um instituto composto aí por professores, mestres e doutores. Então, também fica aqui o meu convite para aqueles que ainda não são membros do CEAPRO e que queiram participar, por favor, podem me procurar o professor Delori, vai ser sempre um prazer recebê-los, né? A gente tem professores, como disse o Delori, do Brasil todo, e eu estou bastante ansiosa aqui, Delori, pela palestra, acho que é um tema muito palpitante, acho que essa também é a vocação do CEAPRO, né? Trazer temas que tiram um pouco o nosso sono, e acho que esse é um desses temas que com certeza vão trazer debates muito profícuos. Então, eu agradeço demais, reitero as homenagens aqui ao professor Delori, que é um entusiasta desses debates internacionais, ele sempre está aí mediando esses debates. Então, super obrigada, professor Delori, por trazer aí, fazer todas essas pontes, e vamos lá em frente para ouvir o professor Santiago. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigado, professora Gláucia, obrigado a todos os colegas, todos os participantes. Então, agora, já, né, para a gente não alongar, já estamos aí com 9 minutos além do nosso horário, já está mais do que o suficiente, a gente vai passar para o momento alto desta nossa tarde. O professor Santiago, ele vai expor o tema, aproximadamente 40 minutos, e depois a gente vai abrir para os debates. Antes da gente efetivamente começar, o professor Santiago disse que também está disposto para eventuais perguntas e intervenções durante a própria exposição dele. Então, se alguém quiser fazer algum comentário durante, né, pedir que levante a mão, né, virtualmente. Eu aqui, como mediador, vou ficar fazendo esse controle, porque a gente também tem uma limitação de horário do professor Santiago, a quem gentilmente a gente agradece mais uma vez. O professor Santiago fala muito bem o português, ele vai dizer que não,
Né? Ah lá, já estamos prevendo aqui, né? Dentro da lógica do devido processo legal, a gente já imaginaria que chegaria nessa situação. Mas o professor Santiago fala bem o português, eu tive a oportunidade de vê-lo palestrando algumas vezes. A última vez em que ele fez grande parte da palestra em português foi nas Jornadas de Direito Processual em Gramado, né? Mais uma vez no Rio Grande do Sul. Então eu pude ver a possibilidade dele falar. Mas ele disse que vai falar, então, possivelmente no espanhol, mas falando de uma maneira despacita, né? Mais lenta, não vai ter problema nenhum. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver também dificuldade com alguma coisa, fique à vontade para colocar no chat e a gente vai monitorando dessa forma. Quem quiser escrever, fazer pergunta, pode fazer verbalmente ou também pode fazer no chat sem qualquer problema nesse sentido. Certo? Nós vamos trabalhar hoje, então, com a independência judicial no mundo. Talvez no Brasil seja esse um tema que chame a atenção para dizer, mas por que debater isso? E depois da exposição do professor Santiago, tenho certeza que a gente vai entender a relevância a respeito disso e, quem sabe, algumas perguntas nessa linha. E é muito bom, um prazer e um honor receber o professor Santiago Pereira Campos aqui. Ele que é diretor do mestrado em Contencioso e Direito Processual da Universidade de Montevidéu, professor de Direito Processual dessa mesma universidade, advogado, árbitro, atual presidente do IIDP, Instituto Ibero-Americano de Direito Processal, que eu tive a honra de passar a ser membro a partir da última reunião, que aconteceu em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de conversar e conhecer pessoalmente. Já havia visto palestra em outras oportunidades, mas nessa data pude conversar com o professor Santiago, e disse a ele que seria um grande prazer recebê-lo num evento, inicialmente online, se a data não permitisse, mas também depois no presencial. Então, estou muito contente que a gente conseguiu fazer esse evento ocorrer. Além disso, ele é membro da IAPL, a Associação Internacional de Direito Processual, que teve o seu encontro no Peru este semestre recentemente, encontro mundial. Inclusive, este foi um dos temas centrais do encontro. O professor Santiago vai trazer isso para nós, vai expor essa situação. E ele escreve muito, livros, artigos, publicados não só aqui na América, mas também na Europa e na Ásia. E fazendo coro, então, ao que disse o professor Reich, nós estamos falando aqui de um autor de abrangência mundial. E, para encerrar essa abertura, e eu destaco, uma vez mais, nós brasileiros, precisamos olhar mais para o lado. O que está acontecendo na América Latina, na América do Sul. E não apenas querer ficar olhando o que está acontecendo para cima, no hemisfério norte. Então, que este seja um primeiro evento de vários que estas instituições que estão aqui presentes possam fazer com o professor Santiago. E quem sabe, alguns de nossos alunos que estão aqui, aqui me dirigindo propriamente às graduações, possam fazer um período de intercâmbio com o professor Santiago em Montevidéu, né, para enriquecer essa troca, o que seria excepcional. Mas, enfim, já falei muito. Profesor Santiago Pereira Campos, muchas gracias por estar con nosotros. La palabra es suya. Muito obrigado, professor Luiz Delore. Muito obrigado pela organização. Muito obrigado por tu liderazgo em convocar a esta reunião. Para mim é realmente um prazer estar aqui com grandes amigos. Também o professor da PUC, Luiz Alberto, tan querido. E também muito obrigado para Marco Antônio Sabino, para Cláudia Coelho e para Andrea Caracciola, das distintas organizações que promueven este evento. Para mim é realmente um prazer. Eu não falo português de boa forma, o único que eu sei fazer mais ou menos é dar o cantinho brasileiro, que isso falo em espanhol com cantinho brasileiro, mas vou tentar falar devagar. E, por outro lado, tenho para compartilhar com vocês uma apresentação que essa apresentação está também preparada no espanhol e no inglês, porque a base desta apresentação foi o relato geral apresentado ao Congresso Mundial de Direito Processual, que foi feito na cidade de Lima.
Então, feita esta introdução, vou passar a falar em espanhol, mas prometo que as perguntas vou tentar responder em português, para responder a tanta pressão do meu amigo Luis Delor. Como hablaba recién, el tema central de la exposición va a ser el dar un panorama de la independencia judicial en el mundo, tomando como base un trabajo de investigación que estuvimos realizando, trabajo de investigación que tuvo como base los relatos nacionales presentados al Congreso Mundial. Quiero agradecer, no puedo nombrarlos a todos, pero quiero agradecer a todos y cada uno de los relatores. En el caso de Brasil, un amigo de todos nosotros, tuvimos el relato de Hermes Zanetti, por ejemplo, pero prácticamente reunimos 50 relatos de todas partes del mundo tratando de relevar cuál era la situación de la independencia judicial en el mundo. Entonces, lo que vamos a tratar de analizar es algunas conclusiones, algunos hallazgos de este tema, centrado fundamentalmente en uno de los tantos enfoques que se puede hacer sobre la independencia judicial, que es el ataque que la independencia judicial está sufriendo desde los poderes políticos, llamémosle poderes políticos al poder ejecutivo, al poder legislativo, y eventualmente a otros sujetos que eventualmente afectan la independencia judicial. Es bastante curioso que un Congreso de Derecho Procesal, y nada menos que el Congreso Mundial de Derecho Procesal, haya tenido como único tema central la independencia judicial. Y realmente creo que esto fue un gran hallazgo del Council y del Presidium de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, porque, como decíamos hoy en los preámbulos de la conferencia, los procesalistas tenemos que hacer un poco de análisis de humildad y tener en cuenta que cuando trabajamos sobre el proceso, estamos trabajando solamente sobre la parte del iceberg que podemos ver, pero hay una enorme cantidad de cuestiones que están por debajo del nivel del agua, que son muchísimo más grandes que las que vemos y que de alguna manera afectan el funcionamiento del sistema todo. Por eso quiero partir de algunas referencias al contexto mundial en su relación con la independencia judicial. Y si yo analizo ese contexto mundial, me encuentro con una primera cuestión que me parece muy relevante, que solo 8% de la población mundial vive en democracias plenas. Esta es una primera cuestión fundamental, porque si yo considero que la independencia judicial es un elemento clave de la democracia y solo el 8% de la población mundial vive en democracias plenas, se pueden imaginar ustedes que ya ahí tenemos un punto de partida para darnos cuenta de lo vulnerable, de lo afectada que está la independencia judicial en el mundo. Por otro lado, si yo tomo algunas cifras de algunos relevamientos que se han hecho, como este relevamiento realizado por The Task Force on Justice, 235 millones de personas viven en condiciones de injusticia extrema en el mundo, de los cuales más de 200 millones viven en países o comunidades que no tienen siquiera posibilidades de acudir a la justicia por los altos niveles de inseguridad. Si miro otras cifras, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, 1.5 mil millones de personas tienen problemas relacionados con las justicias que no pueden resolver. Fíjense ustedes, cuando hablamos de derecho procesal, estamos trabajando generalmente con los casos que llegan al sistema de justicia, pero estamos dejando afuera todos estos miles de millones de situaciones que no pueden llegar. Por otro lado, hay 2/3 de la población mundial que no tiene acceso a los servicios básicos de justicia. Hoy parece que es algo antiguo volver a hablar de acceso a la justicia, pero realmente el problema de acceso a la justicia se está transformando nuevamente en un problema de casi imposible solución. 2/3 de la población mundial no tiene acceso a los servicios básicos de la justicia.
Y fundamentalmente, los sectores más vulnerables son los que tienen un altísimo porcentaje de dificultad de acceso. Si vamos al índice de Estado de Derecho, como ustedes saben, publica el World Justice Project, y miramos cómo está funcionando la regla de derecho, el Estado de Derecho en el mundo, miren que los países que están en color verde son los que tienen de alguna manera un Estado de Derecho fuerte, sólido, confiable. Los países que están en amarillo están en una situación ya complicada y los países que están en rojo, bueno, están en una situación ya prácticamente de inexistencia de Estado de Derecho. Voy a acercar un poco más el esquema para que ustedes lo vean allí por los países. Obviamente, la situación de América Latina es compleja, salvo el caso de Chile y el caso de Uruguay, que, bueno, tienen un Estado de Derecho relativamente fuerte. Luego, en el caso de los demás países, estamos en situación bastante difícil y bastante complicada. Vamos a Europa por un minuto. Si pasamos a Europa, es interesante ver cuáles son las principales razones que llevan a percibir a los países de la Unión Europea la falta de independencia judicial. Se le pregunta al público en general por qué hay problemas con la independencia judicial, y una de las razones fundamentales, que es la que analiza mi estudio, es porque hay interferencia o presión del gobierno y de los políticos sobre los jueces. Ustedes tienen abajo todos los países que integran la Unión Europea, y fíjense que el valor que está en color rosa allí es el valor de interferencia o presión del gobierno y los políticos. Como pueden ver, se da en todos los países con distintos niveles, pero en todos los países de la Unión Europea aparece esta interferencia o presión, por lo menos en la percepción pública. Así lo perciben las personas de estos países. Si pasamos a Latinoamérica y vamos a la última publicación que hizo el Latinobarómetro sobre la confianza en el Poder Judicial en Latinoamérica, fíjense que en Latinoamérica se confía mucho más en la Iglesia, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el presidente de la República, en la institución electoral y en el gobierno con el Poder Judicial. Esta cifra realmente es alarmante porque está colocando al Poder Judicial con un problema grave de legitimidad. Porque más allá de que esto sea cierto o no, las personas lo perciben de esta manera. O sea, acá no se está midiendo si el Poder Judicial es bueno o malo. Acá lo que se está midiendo es cómo perciben las personas al Poder Judicial. Y la percepción en general es muy mala. Si quieren verlo por países, bueno, la mejor percepción está en el caso de Uruguay, Costa Rica y Brasil, y República Dominicana, y luego a partir de ahí ya todos los países tienen peores niveles de percepción, siendo el promedio de toda Latinoamérica 25 puntos. A lo que se suma que si miran la gráfica, hay una tendencia a partir del año 2009-2010 a la baja en esa percepción sobre la confianza en el Poder Judicial. Si vamos al tema corrupción, que se vincula mucho con los ataques a la independencia judicial, y miramos el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, les acerco allí el esquema. Los países que están mejor son los países que tienen color amarillo, los países que están peores, cuanto al rojo es más fuerte. Vean que obviamente América Latina está muy complicada en niveles de corrupción, ni hablar África. Bueno, Europa, Estados Unidos, Canadá, y Europa está en una posición un poco mejor, como Australia, pero en realidad vivimos en un mundo donde el índice de percepción de corrupción es altísimo. Vuelvo nuevamente a insistir en esto. Esto no es la corrupción. Esto es cómo las personas perciben la corrupción, que no necesariamente coincide con la corrupción real. Pero cuando hablamos de legitimar un sistema de justicia, cuando hablamos de legitimar un Estado de Derecho, la percepción que tienen las personas es realmente muy relevante. Entonces, partiendo de esta realidad, que yo diría es muy preocupante, si a eso le agregamos un mundo en guerra, la situación todavía se vuelve muchísimo más grave.
Vamos a ver entonces ahora cómo incide la independencia judicial o cómo vive la independencia judicial en medio de esta situación crítica. En primer lugar, yo no voy a detenerme en los conceptos de independencia judicial porque todos los que estamos aquí vinculados al derecho conocemos o sabemos qué quiere decir la independencia judicial, cuáles son sus manifestaciones, pero lo que sí surge muy claro de todo el contexto normativo nacional e internacional es que los demás órganos del Estado deben proteger y promover la independencia judicial. Este es un deber que está impuesto por todas las normas internacionales y también que está impuesto por todas las relatorías internacionales sobre independencia judicial. Por otro lado, tenemos que distinguir los problemas de diseño de los sistemas de las injerencias indebidas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que la independencia judicial se ve afectada aun cuando no se vulnere ninguna norma jurídica. ¿Por qué? Porque el diseño del sistema permite que la independencia judicial se vea afectada. En otros casos, en cambio, directamente hay una vulneración, una violación de normas jurídicas afectando la independencia judicial. También me parece importante distinguir entre la tensión que suele darse entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial viven en un marco de tensión. Una cosa es la tensión y otra cosa es la intromisión. La intromisión es ya cuando un poder invade la esfera natural de actuación y afecta el otro poder, en este caso afecta el poder judicial. No se puede analizar el contexto mundial del tema de la independencia judicial sin hacer una brevísima referencia a los tribunales internacionales, porque tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, como la Corte Europea, la Corte Africana, han tenido pronunciamientos muy claros sobre la independencia judicial y sobre el test que deben cumplir los estados para ajustarse al respeto a la independencia judicial. Empiezo por la Unión Europea. Si uno mira lo que ocurre en los tribunales internacionales de la Unión Europea, está muy claro que la afectación de la independencia judicial en un país de la Unión afecta y debilita la independencia judicial de los demás países de la Unión. Esto es interesante desde la perspectiva de los sistemas de integración económica, porque se analiza que el ataque al Poder Judicial no solo debilita el Estado de Derecho del país donde se produce, sino también que de alguna manera tiene un efecto expansivo sobre los demás países que integran, en este caso, la Unión Europea. Es lo que ellos denominan la onda expansiva del ataque a la independencia judicial, que transforma a la democracia, en definitiva, en una promesa vacía, porque sin independencia judicial no puede haber una realidad democrática plena. Ha dicho la Corte de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la adopción de medidas nacionales que menoscaban la independencia judicial está teniendo un gran impacto en la Unión en general, porque está afectando el espacio de confianza mutua que debe existir en el sistema europeo. Y el tribunal ha desarrollado, a mí me parece muy interesante esto, lo que ellos denominan el test de las apariencias. El test de las apariencias refiere a una serie de elementos que deben darse para que podamos decir que un país cumple con los estándares aceptables de independencia judicial. Entonces, esos elementos que analizan los tribunales europeos permiten apreciar globalmente el conjunto de elementos que excluyen toda duda sobre la impermeabilidad de la jurisdicción frente a los elementos externos y a su neutralidad. O sea, en definitiva, son una serie de elementos que deben mostrarse a la sociedad para que al menos exteriormente percibamos que la independencia judicial está protegida. En el ámbito americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este propio año 2023, celebró una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para recibir información sobre ataques a la independencia judicial en varios países. Esto me parece muy importante. Fíjense, una audiencia pública donde se escuchó las voces de varios operadores de los sistemas de justicia de América Latina, fundamentalmente denunciando los problemas de independencia judicial que estaban teniendo los distintos países. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples fallos, como el famoso fallo a Pete Barbera y otros contra Venezuela, ha señalado que el principio de independencia judicial debe ser garantizado por el Estado y que hay que evitar que el Poder Judicial y los jueces tengan restricciones indebidas en el ejercicio de su función, y por otra parte, el deber del Estado de garantizar la independencia de los jueces para, esto me parece importante, para inspirar legitimación y confianza suficiente en la sociedad. Nuevamente, la importancia de reconstruir este vínculo entre la sociedad y el sistema de justicia a partir de la confianza y de la independencia judicial. En esta audiencia que decía que se celebró este año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde participaron muchas organizaciones de jueces, de fiscales, lo que le pidieron los jueces a la Comisión Interamericana es lo que ustedes tienen en pantalla. Yo no me voy a detener a analizarlo, después pongo a disposición de ustedes la presentación, si lo desean, si la quieren compartir, pero básicamente se hizo mucho énfasis en la necesidad de tener espacios de diálogo social, espacios de participación, para poder controlar a través de relatorías, de observatorios, cómo está funcionando la independencia judicial en cada uno de los países del mundo, y por otra parte, permanentemente ir reservando espacios de reunión para analizar los problemas de la independencia judicial. Esto es algo novedoso a nivel del tema de independencia judicial, porque de alguna manera está trabando un diálogo entre la Comisión Interamericana y las organizaciones de jueces, las organizaciones de fiscales y también las organizaciones de la sociedad civil, que están empezando a denunciar de una manera mucho más sistémica los ataques que padece la independencia judicial en las Américas. Bien, hecha esta primer parte que buscaba poner en contexto el tema, yo ahora me voy a tratar de focalizar en los principales riesgos que tiene la independencia judicial frente a los otros poderes públicos. Esto es, me voy a tratar de focalizar en el poder ejecutivo y el poder legislativo, sin perjuicio de que también voy a mencionar algunas otras organizaciones. Todos sabemos que el Estado de Derecho se construye sobre la idea de separación de poderes, donde cada uno de los poderes tiene funciones predominantes y donde cada uno de los poderes debe respetar la esfera de actuación del otro poder. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en base a los relatos de casi 50 expertos de todo el mundo? Estamos en primer lugar viendo que se está dando una afectación creciente de la independencia judicial, tanto individual, la de cada juez, como la institucional, la del Poder Judicial. Y que el creciente protagonismo judicial de los jueces en políticas públicas aumenta ese asedio. Brasil, todos sabemos que es uno de los ejemplos en el mundo de la enorme cantidad de decisiones que hay en procesos colectivos, en procesos estructurales, donde de alguna manera los jueces terminan resolviendo cuestiones esenciales de las políticas públicas. Ese creciente protagonismo judicial que se está dando también en otros países del mundo hace que los demás poderes empiecen a preocuparse porque están perdiendo esferas de acción. O dicho de otra manera, empiezan a preocuparse porque sienten que los jueces están invadiendo sus competencias. En Brasil lo han escuchado ustedes muchas veces, el ejecutivo que dice por qué en temas esenciales de salud, de educación, de cárceles, al ejecutivo le viene a decir el judicial qué es lo que hay que hacer, y esta vieja discusión que hay sobre hasta dónde pueden llegar los jueces, quién tiene la última palabra, cuál es el poder que tiene la última palabra. Independientemente de eso, me parece muy interesante que ha empezado a surgir en América Latina un movimiento fundamentalmente desde el derecho constitucional, citaría como alguna referencia al profesor Gargarella, que empiezan a hablar de un nuevo enfoque de la separación de poderes, un enfoque mucho más dialógico,
Algo que empezó a surgir como una cuestión fundamental cuando tuvimos que empezar a ejecutar sentencias de procesos colectivos o estructurales. ¿Cómo se hace para ejecutar una mega sentencia de un proceso estructural o de un proceso colectivo si no es a través de una coparticipación, de un diálogo, de una sinergia entre todos los actores involucrados? Y esto ha generado este movimiento de un nuevo enfoque dialógico de la separación de poderes, que no es el foco de mi exposición, pero me parecía importante mencionarlo como una cuestión que empieza a aparecer en debate en América Latina. Si uno mira las principales modalidades a través de las cuales hay una injerencia o afectación de la independencia judicial, ve como dos tipos de situaciones muy distintas. Primer tipo de situaciones son las hipótesis donde hay una injerencia claramente ilegítima o ilegal, podemos llamarle, una injerencia que viola una norma constitucional o que viola una norma legal. Acá nadie discute que se atacó la independencia judicial porque hay, repito, una violación directa de una norma. Pero es mucho más sutil la otra categoría. La categoría más sutil es cuando hay injerencias que parecen respetar la Constitución y la ley, pero que en realidad no se ajustan a los estándares de independencia. Esto es, no hay aparentemente una vulneración clara del derecho interno, pero el comportamiento que sigue, por ejemplo, el legislador al aprobar una ley que afecta a la independencia judicial y que por lo tanto, como se transforma en ley, al menos hasta que sea declarada inconstitucional, es derecho vigente y es derecho que debemos respetar. Entonces allí la injerencia no vulnera supuestamente el marco legal, pero sin embargo se da igual de una forma muchísimo más sutil. Voy a tratar ahora de bajar esta descripción general a situaciones específicas mirando un poco la realidad mundial. La primera afectación que se ha relevado a la independencia judicial por los poderes políticos se da en la designación de los jueces. En la designación de los jueces se empieza a ver que los métodos de selección y designación de jueces están teniendo cada vez más una excesiva dependencia al Ejecutivo, tanto al presidente de la República en forma individual como al propio Poder Ejecutivo, lo que hace que cobre cada vez más peso la ideología o posición política de los jueces al momento de su designación. En otros casos todavía mucho más grave, el órgano que designa está totalmente dominado por el gobierno de turno. Y acá quiero poner un ejemplo positivo y algunos ejemplos negativos. Un ejemplo positivo es el de España, donde hay realmente un equilibrio razonable en los procesos de designación de los jueces. Si quiero poner ejemplos negativos, los más graves creo que son los de Estados Unidos, que todos conocemos los problemas de la designación en la Corte Suprema, en la Suprema Corte de Estados Unidos, Grecia, Venezuela, El Salvador y Bolivia, que tienen problemas gravísimos donde está claramente ideologizada la selección de los jueces. Los jueces son elegidos en estos países que damos como negativos en base a la ideología política y fundamentalmente cuando estamos hablando de tribunales superiores. Por otro lado, alguien podría pensar que el poder legislativo, que de alguna manera es plural, responde a todos los partidos políticos, puede funcionar como un contrapeso. Y efectivamente en muchos países está diseñado el proceso de designación de jueces con un contrapeso importante del legislativo. Pero ¿qué estamos viendo en muchos sistemas políticos? Que un partido dominante adquiere también la mayoría del legislativo. Entonces, fíjense ustedes, si un partido político tiene la presidencia de la República y la mayoría en el legislativo, prácticamente el contrapeso del legislativo no funciona. Y por lo tanto, terminamos con una elección o selección de jueces totalmente dominada por el partido que ganó las elecciones. Y esto, obviamente, ideologiza muchísimo la selección de jueces. Por otro lado, hay un enorme debate sobre los jueces elegidos por voto popular. Todos conocemos el caso de Estados Unidos,
pero para mirar a nuestra región, como decía el profesor Delore, Bolivia tiene un sistema de elección de jueces por elección popular y está teniendo enormes problemas prácticos con estas elecciones que no se hacen, no vota la gente, están totalmente manejadas muchas veces por intereses políticos y por lo tanto muchas veces estos sistemas que parecen teóricamente legitimantes del Poder Judicial terminan transformados en un mecanismo también inadecuado. Pero una cosa de las que más me sorprendió de los relatos nacionales, que aún los países que están primeros en el ranking de Estado de Derecho, como puede ser Dinamarca, como puede ser Suecia, como puede ser Alemania, aún en estos países, los relatores nacionales daban cuenta de que sienten los jueces como una espada de Damocles la politización de la justicia. Esto es, que aún en países de sólida estructura institucional, de instituciones políticas maduras, los jueces perciben de alguna manera como un riesgo la politización de la justicia. Esto, de alguna manera, también es una señal de alerta, porque todos sabemos que esto es una realidad en los países de Estado de Derecho más débil, pero pensábamos que en los Estados de Derecho más solidificados existía otra percepción. ¿Qué medidas se pueden adoptar entonces para disminuir la injerencia política en la designación de los jueces? Bueno, nos parece que el concurso público y abierto, como se da en España, es una muy buena manera. Las audiencias públicas para los jueces de tribunales superiores, para conocer los candidatos a jueces de tribunales superiores, es otro mecanismo que están reclamando mucho las organizaciones de la sociedad civil. Tener criterios objetivos de selección, pautas claramente subjetivas, cuánto vale, cuánto pesa cada uno de los elementos o factores que se solicitan para el proceso de selección. Y tener, por otro lado, consejos de la magistratura, o en otros países llamado de la judicatura, con un diseño adecuado. Acá pongo dos ejemplos. Portugal, que me parece un ejemplo muy bueno de un consejo de la magistratura o judicatura equilibrado, y también era un muy buen ejemplo el de Israel, donde justamente el gobierno actual quiere modificarlo para romper ese equilibrio. La reforma judicial que sigue adelante Israel con mucha resistencia popular busca justamente afectar estos equilibrios en los procesos de designación de los jueces. Si ahora vamos directamente a los tribunales superiores, a la designación de miembros en los tribunales superiores, aquí se ve todavía con muchísimo más fuerza la injerencia del poder político en la nominación o designación de los miembros de los tribunales superiores, tribunales constitucionales, cortes supremas, tribunales superiores, y se ve cada vez más una falta de equilibrio entre los distintos poderes para lograr la elección y cada vez mayor predominancia del poder político, con situaciones muy graves como los conflictos de intereses no declarados. Para esto me remito a los escándalos que se están viviendo en Estados Unidos con la Corte Suprema, con los conflictos de intereses que se están dando. Y por otro lado, la presión que se está viendo en algunos países de los tribunales superiores sobre los jueces inferiores. ¿Qué quiero decir con esto? Si los jueces superiores son elegidos desde una posición política claramente ideológica, y los jueces superiores son los que evalúan a los jueces inferiores, todos podemos imaginar que los jueces inferiores van a sentir la presión también por esa ideología que busca imponerse. Entonces, esto también plantea una gran preocupación para respetar aquí la independencia del juez, como se dice en los libros de derecho procesal, ¿no? El último juez más alejado de la jurisdicción más pequeña es tan independiente como el presidente del Tribunal Superior. Bueno, esa idea que está detrás de la idea esencial de Estado de Derecho se ve claramente vulnerada a través de estos mecanismos. Por otro lado, se postulan como medidas adecuadas para atenuar esta injerencia fuerte del Ejecutivo y Legislativo en el Tribunal Superior, tener mecanismos de designación adecuados, equilibrados y transparentes, tener códigos de éticas idóneos. Estados Unidos está evaluando ahora crear un código de ética por todos estos conflictos de intereses,
y tener sobre todo mecanismos independientes de control y denuncia. Y aquí de nuevo quiero poner dos ejemplos positivos. El de Italia, que tiene un sistema muy equilibrado de control. El de Uruguay, donde tenemos un sistema de designación de los tribunales superiores bastante equilibrado también. Y como casos negativos, la situación que actualmente vive México, Estados Unidos, Nepal, Argentina, Hungría, países que están en este momento sufriendo una clara injerencia desde el poder político en sus tribunales superiores. Como decíamos hoy, uno de los instrumentos que cada vez tiene más desarrollo en los países es la creación de consejos de la judicatura, magistratura o similares, a veces dentro de un poder o a veces incluso como órganos independientes de los tres poderes, integrados de manera equilibrada por varias organizaciones, los poderes, las universidades, la sociedad civil, de manera de crear un equilibrio y que ese consejo sea el que evalúa y proponga las famosas ternas para que luego sean designados los jueces o los ministros de los tribunales superiores. Si estos consejos están adecuadamente diseñados e implementados, han demostrado ser una herramienta muy útil. Puse hoy el caso o el ejemplo de Portugal, pero también se está viendo que cuando hay un adecuado diseño, se busca modificar ese diseño. Para ponerle dos ejemplos, Argentina e Israel, que tenían diseños adecuados. En Argentina hubo un fuerte impulso por modificarlo, y se logró finalmente frenar, y en Israel en este momento hay un intento muy fuerte para cambiar la integración y permitir que el poder político sea mayoría en este tipo de organizaciones. Por lo tanto, hay un fuerte ataque a estas organizaciones o una búsqueda de infiltrar posicionamiento político para afectar de alguna manera o para incidir en la designación de jueces. Ya en otros países donde el Estado de Derecho está mucho más cuestionado, como es el caso de China, llega a haber incluso los llamados comités de adjudicación, donde obviamente aquí ya estamos hablando de otro sistema o de otro criterio. Cuento aquí una pequeña anécdota. En el Congreso Mundial había obviamente representantes de China y en determinado momento se le preguntó a uno de los expertos de China cómo era la separación de poderes en China y dio una explicación muy interesante. Dijo que en realidad en China había un respeto pleno a la separación de poderes, porque en realidad cada poder era absolutamente independiente del otro, pero que el partido estaba por fuera y los abarcaba a todos. O sea, es una visión bien interesante de cómo se puede postular un sistema que desde nuestra perspectiva, digamos, de lo que concebimos un Estado de Derecho, no sería una separación de poderes, pero que desde la perspectiva de ellos lo pueden construir con esa idea o con esa imagen. Bien, otro fenómeno que se está viendo mucho, y sobre todo en Europa también, pero en América Latina mucho, es la de sanciones y destituciones arbitrarias de jueces. Los tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, han resuelto varios casos. Uno de los casos más famosos de la Corte Europea de Derechos Humanos es el caso Vaca versus Hungría, donde a un juez que tenía la máxima posición se le quitó porque el juez hizo una crítica a un proyecto de ley que afectaba al Poder Judicial. Terminó resolviendo la Corte Europea que se habían violado los derechos del juez porque se le había quitado el derecho de opinar libremente sobre la reforma que afectaba al Poder Judicial. Si vamos a la Corte Interamericana, el famoso caso Reverón contra Venezuela, donde la Corte Interamericana dijo que debe existir un adecuado proceso de nombramiento e inamovilidad en el cargo de los jueces, y se recomienda prever que los jueces sean inamovibles, salvo causas establecidas expresamente en la ley por conductas específicas establecidas en la ley. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el mundo son los jueces suplentes, los jueces por plazo breve, los jueces provisorios, donde se le quitan todas las prerrogativas fundamentales para que puedan trabajar con independencia judicial. Otro de las grandes afectaciones son atacar directamente la carrera judicial. ¿Cómo se ataca la carrera judicial? Y bueno, creando un ambiente de inestabilidad, de provisionalidad.
jueces provisorios, sancionar a los jueces por error judicial cuando la decisión no es acorde al gobierno. Países como Ecuador o como Venezuela han sancionado jueces por entender que los jueces cometían errores judiciales cuando la solución no era favorable al gobierno. En otros casos, directamente no se cumplen los procedimientos previstos para destituir o sancionar. Se ha llevado a juicios políticos a miembros de tribunales superiores. Argentina es el ejemplo más cercano. Se ha llevado a juicio político, se intenta llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema Argentina. Hay un debilitamiento o eliminación de la carrera judicial en países como Venezuela, como Bolivia. Y por otra parte, el tema de la remuneración, buscar atacar con remuneraciones inadecuadas la independencia judicial también ha sido un mecanismo. Si queremos ver ejemplos positivos de carrera judicial, los ejemplos de Canadá, Italia, España, Costa Rica, Brasil, Alemania, Finlandia son ejemplos positivos. Si queremos ver casos negativos de independencia, de carrera judicial, Hungría, Túnez, Turquía, Polonia, Estados Unidos, y ahí sigue la lista de casos donde hay realmente grandes debilidades en la carrera judicial. Otro fenómeno que se empezó a ver, que es más novedoso, más reciente, es la de las reformas constitucionales o legales que quieren vulnerar la independencia judicial. Fíjese de lo que estamos hablando. Hacer una reforma en la Constitución para afectar la independencia judicial o hacer una reforma de la ley para afectar la independencia judicial. Esta es una tendencia muy novedosa y que en el caso de la Unión Europea ha pedido a muchos países que hagan reformas, pero en sentido contrario, para fortalecer la independencia judicial, como se lo quiso imponer a Hungría. Pero realmente, si uno mira lo que está pasando, encuentra ejemplos muy graves de reformas constitucionales o legales que buscan vulnerar la independencia. El caso más emblemático actual es el caso de Israel. Ustedes saben que, bueno, ahora estalló la guerra, pero previo al periodo de la guerra, ustedes saben que en Israel la gente salió a la calle a defender la independencia judicial. Este es un fenómeno novedoso, bastante novedoso en el mundo. Creo que Brasil también tiene una experiencia de esto cuando fue el famoso ataque a las instituciones democráticas, pero el caso de Israel es emblemático porque la gente salió a la calle a defender la independencia judicial, a oponerse a la reforma propuesta en Israel, que es una reforma muy rara, que casi rompe la lógica de lo que podemos estudiar, porque miren lo que se hace. En primer lugar, se busca reducir los poderes de supervisión de la Corte Suprema, permitiéndole o prohibiéndole anular las decisiones que eran irrazonables. Antes la Corte Suprema podía, digamos, anular decisiones del gobierno que eran irrazonables. Esto ya fue aprobado el 24 de julio de este año, ya es reforma. Pero luego se intenta cambiar la composición del Comité de Selección Judicial. Hoy hablábamos de los comités de la magistratura, dando a la coalición de gobierno papel preponderante. Y la que me parece la más increíble de todas, porque creo que no hay muchos ejemplos en el mundo, es darle al Parlamento el poder de anular decisiones de la Corte Suprema. Escuchen lo que estamos diciendo. El Parlamento puede anular decisiones de la Corte Suprema por mayoría simple. Esto es muy poco común en el mundo, pero además por una mayoría simple muchísimo menos común aún. Esto obviamente implica dejar al Parlamento, que todos sabemos en el cual tiene la mayoría gobernante, tiene la absoluta mayoría del Parlamento, deja en el poder de gobierno, deja al sector de Netanyahu con la posibilidad de anular las decisiones de la Corte Suprema. Con lo cual, aquella discusión de quién tiene la última palabra se acaba, porque la última palabra ahí la va a tener siempre el poder político. Y por otro lado, se quiere cambiar la mayoría que requiere la Corte Suprema para rechazar las leyes que contradigan lo que sería la Constitución de Israel. Israel no tiene Constitución, pero las leyes básicas tienen el rol de Constitución en Israel, y se está queriendo exigirle a la Corte que no lo pueda hacer más por mayoría, sino que requiera un amplio consenso para poder eventualmente rechazar una ley. Como ven, está claramente todo esto dirigido a ir por el Poder Judicial, y por eso la gente
salió a las calles a defender la independencia judicial. Y esto desde el punto de vista de las políticas públicas o desde la perspectiva de la sociedad civil es muy interesante, porque siempre tenemos dificultades para hacer ver a la población en general la importancia de la independencia judicial, y es interesantísimo que en Israel la sociedad lo haya percibido como un tema fundamental y haya salido en la defensa. Bien, pasando a otros de los posibles formas de atacar la independencia judicial, tiene que ver con las reformas al sistema de justicia. Todos sabemos que si hay una reforma al sistema de justicia, hay que escuchar al sector justicia. Hay que escuchar a la sociedad toda, pero hay que escuchar, por supuesto, al sector justicia. Aumentan de forma claramente grave los países en los cuales el Parlamento hace reformas judiciales sin consultar a los poderes judiciales. Esto está generando enorme preocupación, porque no solo se está ninguneando al Poder Judicial, sino que se están tomando decisiones legislativas en contra de la independencia judicial. Esto ha pasado en países como México, como Paraguay o como Sudáfrica. En cambio, según los relatores nacionales, en muchos otros países como Brasil, España, Costa Rica, etcétera, suele ser consultado el Poder Judicial. Pero repito, cada vez se ven más países en los cuales el Poder Judicial no es consultado para las reformas al sistema de justicia. Otro de los fenómenos, este sí bastante novedoso también que se está dando, es el fenómeno de la criminalización de la actividad de los jueces. La relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial ha dicho que los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones legales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Está surgiendo el derecho penal de los jueces y fiscales. ¿Qué es esto del derecho penal de los jueces y fiscales? Es hostigar a los jueces y fiscales atemorizándolos con la creación de delitos cuando supuestamente sus sentencias no respondan a una decisión correcta. Decisión correcta que termina siendo evaluada por el poder político. O sea, decisiones correctas que son correctas cuando favorecen al poder político y que no son correctas cuando no favorecen al poder político. Este fenómeno de hostigamiento o de represalia o de criminalización de la actividad de los jueces y fiscales está hoy en un amplio debate en el escenario de Naciones Unidas. ¿Qué se busca con esta criminalización? Claramente evitar que casos de corrupción graves y casos de violación de derechos humanos sean juzgadas por jueces y fiscales. O sea, tratar de frenar el control desde el judicial hacia el poder político. Es interesante cómo se van creando nuevos delitos para ejercer presión psicológica. Incluso hay un caso interesante de la Corte Interamericana, el caso Afiuni, que ha llevado a una definición de lo que se denomina el efecto Afiuni, que es que en Venezuela la jueza Afiuni fue detenida arbitrariamente y condenada injustamente en el 2019. Fíjense la causal, por corrupción espiritual. ¿Alguien me puede explicar qué es corrupción espiritual? ¿Y saben qué había hecho esta jueza? Le dio la libertad condicional a una persona que estaba detenida con prisión preventiva por más de 2 años. Y se entendió que eso era corrupción espiritual porque no iba con el espíritu de obviamente, los objetivos del gobierno. Otro ejemplo muy interesante en Namibia, un grupo de jueces que resolvieron en defensa de la capacidad de las personas LGBTIQ+, para ejercer sus derechos. También en este caso lo que hizo fue directamente establecer sanciones muy graves contra estos jueces. La situación en Guatemala, en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador, en Namibia es realmente grave en este punto. El otro gran tema es el económico, el presupuesto del Poder Judicial, cómo hacemos para dotar al Poder Judicial de recursos necesarios. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo poderes judiciales cada vez más pobres, quizás Brasil en esto sea una excepción, pero hay una tendencia a poderes judiciales cada vez más pobres que tienen que ir a suplicar al poder político presupuestos, que tienen que ir a pedir por favor que les aumenten un poquito el presupuesto, y el poder político muchas veces les suele pedir a cambio de esto determinadas decisiones.
se dan por lo tanto un fuerte condicionamiento, a veces explícito, a veces implícito, a lo que pide el poder político a cambio de dar un mayor grado de presupuesto. Y son muy pocos los países que tienen autonomía presupuestal. Todos conocemos el famoso caso de Costa Rica, donde la Constitución asegura el 6% del presupuesto para el Poder Judicial. Es un caso bien interesante, es un leading case en el mundo, porque de alguna manera lo que hace Costa Rica es evitar tener que entrar en esta discusión en cada presupuesto sobre cuánto me dan, por qué me dan. Es muy interesante ese modelo, pero la verdad que en la mayor parte de los países lo que vemos es una alta dependencia económica al Ejecutivo y al Legislativo, y por lo tanto lo que uno ve es que desde los poderes políticos se alega que no se le puede dar al Poder Judicial un privilegio de tener un presupuesto independiente y que por lo tanto tiene que ser el poder político el que termine resolviendo cuánto, cómo y dónde le asignan los recursos. Todos sabemos que disponer de recursos suficientes para el Poder Judicial es muy importante para el funcionamiento efectivo de la justicia, pero quiero hacer aquí una pequeña reflexión, que no hay evidencia empírica que los países en donde los jueces ganan mejor y donde los fiscales ganan mejor, funciona de mejor manera el sistema de justicia. Esto habla muy bien de muchos jueces y fiscales en el mundo que, teniendo ingresos económicos bajos, hacen una gran tarea. El profesor Norbert Lossing, profesor alemán Norbert Lossing, con quien compartimos el relato general en el Congreso Mundial, hablaba del milagro alemán. ¿Por qué hablaba él del milagro alemán? Porque en realidad Alemania es uno de los países en los cuales los jueces ganan menos en comparación en la Unión Europea, y sin embargo es uno de los países donde el sistema de justicia es más independiente. Entonces fíjense cómo la cultura a veces suele ser más importante que la parte económica. Hay países, repito, con que tienen ingresos mucho menores, los funcionarios que trabajan en el Poder Judicial, y sin embargo tienen un grado mucho mayor de independencia. Entonces no hay una correlación causal entre, en los países que ganan mucho los jueces y fiscales, la independencia es mucho mejor. Podemos decir que se requiere una base mínima de recursos necesarios, pero también hay que decir que hay un tema de cultura de independencia, de cultura de no corrupción, que tiene un rol muy relevante en los distintos países. Hemos visto también que aumenta el riesgo de ataque a la independencia judicial en algunos supuestos muy claros donde hay disputa por el poder real. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, los casos que tienen más trascendencia pública o política, los casos que inciden en políticas públicas, vuelvo al ejemplo de los procesos colectivos y estructurales, los casos en los que el Estado es parte del proceso judicial y los casos que involucran derechos de los propios jueces. En estos casos se nota que es muchísimo más fuerte la presión que existe sobre los poderes judiciales por parte del poder político. Quiero hacer una brevísima referencia a un tema que no me quiero meter en Brasil porque yo de eso no sé nada, que es el sistema de precedentes, que obviamente tenemos a Brasil como nuestro referente en América, y que por otro lado soy un gran defensor del sistema de precedentes que Uruguay no tiene, pero es cierto que algunos relatores señalaban que se ve en algunos países que a veces el precedente se utiliza abusivamente para intentar presionar a los jueces inferiores. De hecho, por ejemplo, en Colombia se señalaba que a veces se ha intentado utilizar una figura penal cuando hay un juez inferior que se aparta del precedente. Esta es una situación obviamente patológica. Creemos que el sistema de precedentes debidamente diseñado puede compatibilizarse muy bien con la independencia judicial, pero sin duda que hay algunas patologías en algunos países donde el sistema de precedentes mal utilizado, mal diseñado, puede afectar la independencia judicial. Alguna referencia a la abogacía, a los abogados. Y también acá me voy a meter por un segundo en Brasil, porque uno de los elementos fundamentales de la independencia judicial es que los abogados tengan también independencia. Yo hace unos años publiqué en un libro publicado por
en España bajo la dirección de Jordi Nieva, que se llama La Independencia bajo asedio, que dirigen Jordi Nieva y Eduardo Teixa, publicó un artículo que se denomina La Independencia de los Abogados, que es algo de lo que se habla muy poco, que es que así como hay independencia de los jueces, también hay independencia de los abogados. Pero yendo al tema concreto, muchas veces se nos utiliza a los abogados como mensajeros del poder político, y un ambiente donde casi todos los relatores señalan como casi que inaceptable es las reuniones del abogado de una parte y el juez, cosa que a mí consta que en Brasil ocurre mucho, y que además en Brasil es una práctica que no es vulneratoria de ninguna norma, o sea, es una práctica que incluso está regulada, reglamentada. Pero el Código Iberoamericano de Ética Judicial, el Código de Ética de la Profesión de Abogacía Iberoamericana y los principios de Bangalore dan la idea de que esto no debiera ser una práctica correcta. Yo sé que en Brasil esto es una práctica, repito, legítima, pero es uno de los pocos países donde esta práctica realmente se da. En Perú en algunos supuestos también se da, pero en cambio en los demás países que esto se da, se considera ilegítimo. Esa es la diferencia del matiz, ¿no? Tema bien interesante. Si debe permitirse o no la reunión entre el abogado de una parte y el juez sin previo aviso al abogado de la otra parte. Bien. Creo que el tiempo se me está pasando, voy a tratar de darle algunos pantallazos finales a la presentación. Quiero mencionar también que se utiliza como una manera de atacar la independencia judicial la negativa del Estado a cumplir con las sentencias muchas veces. Se utiliza el de alguna manera desacreditar al Poder Judicial diciendo el Estado no cumple las decisiones de la justicia. Y sobre todo las que involucren políticas públicas. Esto obviamente también se da en hipótesis de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, como son todos los temas carcelarios, los temas de personas con incapacidad, etc. Y en todos estos supuestos el Estado, en algunos países como Perú, Colombia, Namibia o Venezuela, utiliza el no cumplimiento de la sentencia como una herramienta para generar descrédito en el sistema de justicia. Bien, los medios de comunicación, algún titular, porque me parece que no tiene sentido hablar de todo esto si no sabemos que hoy todo pasa por las redes sociales y los medios de comunicación. Los políticos lo saben mejor que nadie, y como saben mejor que nadie que todo pasa por los medios de comunicación y por las redes sociales, hay una preocupante tendencia de los políticos a realizar comentarios públicos, muchas veces falsos, sobre los casos judiciales para ejercer presión. O sea, se utilizan los medios y las declaraciones públicas como mecanismo de amedrentar jueces y fiscales. Algunos le llaman el bullying mediático de jueces, de fiscales, y esto lleva a los famosos juicios paralelos. Esto es que, independientemente de lo que resuelva el Poder Judicial, todas las personas en su cabeza ya juzgaron a través de lo que está en las redes sociales. La persona es culpable o inocente mucho antes que lo diga un juez, es culpable o inocente según lo que digan las redes sociales o lo que digan los medios de comunicación, muchas veces, repito, alentados por los políticos que utilizan esta herramienta de una manera muy inteligente y a veces de una manera muy, diría yo, muy inteligente, como ha ocurrido en las elecciones en varios países del mundo. Por otro lado, hay problemas con conflictos de intereses por los propietarios de los medios de comunicación y la colaboración en las campañas políticas, y enfrente de esto también los jueces y fiscales muchas veces utilizan inadecuadamente las redes sociales. La gran pregunta que se discute hoy mucho, ¿hasta dónde los jueces y los fiscales pueden utilizar las redes sociales? ¿Cuáles son los límites de la actuación de jueces y fiscales de las redes sociales? Finalmente quiero hacer una referencia a una investigación muy interesante que hizo la profesora Helmke. La profesora Helmke es una profesora de la Universidad de Notre Dame, que hizo una experiencia muy interesante. La profesora Helmke consiguió algo que es difícil de conseguir, consiguió que le dieran un departamento en el último piso del edificio de tribunales de Buenos Aires. Y la profesora Helmke se instaló en Buenos Aires durante varios meses y estudió 7.500 sentencias dictadas entre 1976
plena dictadura argentina, y 1995, abarcando 2 periodos democráticos, el periodo del presidente Alfonsín y el periodo del presidente Menem. O sea, consideró cambios desde la dictadura a la democracia y dos periodos democráticos. Y es interesantísimo el hallazgo de la profesora Helmke en esta investigación. Creó una teoría que ella llama la teoría de la defección estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Llegó a la conclusión que los jueces y fiscales, en muchos casos, cuando se iba acercando el fin de un periodo político y veían que el actual gobierno iba a perder las elecciones, empezaban a dictar decisiones en beneficio del partido político que iba a ganar las elecciones. Dicho de otra manera, como se sentían inseguros en sus puestos, en sus cargos, como no tenían estabilidad, buscaban congraciarse con el poder que iba a venir, diciendo: yo no soy de los que están en el poder ahora, yo soy distinto, yo soy independiente. Y esto obviamente que generaba que las sentencias del último periodo de gobierno de un partido eran beneficiosas para el partido que tenía más chance de ganar las elecciones. Esto ella lo denominó una lógica de supervivencia en muchos casos, porque si no hacían esto algunos jueces y fiscales, iban a ser destituidos o no renovados sus contratos por el nuevo gobierno. Es interesante porque esto tiene mucho que ver con lo que el profesor Jordi Nieva llama el efecto psicológico de la independencia judicial, ¿no? Cómo de alguna manera los actores del sistema de justicia, a veces inconscientemente, debido a la presión que sufren por el cambio de gobierno, pueden verse tentados, consciente o inconscientemente, repito, a buscar soluciones más favorables para el gobierno entrante. Y esto en un artículo muy interesante denominado, repito, La defección estratégica, fue publicado por la profesora Helmke, que generó un enorme debate en la Argentina en su momento y que ha sido generalmente considerado por todos aquellos que estudian el tema de la independencia judicial. Bien, quizás, Luis, podemos hacer una pausa o dejarlo aquí para generar el diálogo como tú quieras, o si quieres sigo un poco más, como tú quieras. Creo que por tu horario no estamos bien, por eso me preocupa que, como has dicho, me parece que es interesante que podamos hacer algunas preguntas. ¿Está bien para... ¿Sí? ¿Se puede? Perfecto. Bom, muito obrigado, professor Santiago. Aqui estávamos, né? Estava pegando vários trechos, os cartoons achei sensacionais. Já passei para outros colegas de outros grupos, alguns juízes e membros do Ministério Público, até coloquei só a informação, né, no chat para isso, Ministério Público, fiscal, fiscalia, nesse sentido, talvez acho que a única palavra mais complicada para o pessoal aqui do Brasil. Estava falando com o professor Reichert também, a gente já estava aqui dizendo que a gente vai precisar marcar outros encontros com os grupos de pesquisa, né, professor Reichert, para aprofundar vários desses temas. Então, acho que foi incrível, repito, gostei muito dos cartoons. Como eu sempre acabo ficando responsável por fazer as perguntas, em primeiro lugar, eu quero saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. A gente está com o horário já um pouco apertado, mas o professor Santiago disse que seria possível a gente avançar até em torno de 4h15, lá não tem fuso, né? Então é a mesma coisa, 4h15, 4 e pouquinho. Se for 4h15, tem 2 minutos. Podemos ir um pouquinho mais, professor No, Santiago? puede ser, no tem problema. Puede ser hasta 4:30, fica tranquilo. A ideia é poder fazer um diálogo aí. Então, maravilha. Alguém gostaria de começar com alguma pergunta? Eu quebro o gelo? Como é que vai isso? Abriu aqui, chegou depois, havia me dito que estaria num compromisso profissional, numa audiência, professor Santiago. A professora Evane Kramer, também do Mackenzie, e ela recentemente publicou um artigo a respeito da situação de Israel, né? Então, ela conseguiu pegar a sua fala relacionada a Israel, e eu disse a ela ontem, nos encontramos na faculdade, e ela estava bastante ansiosa em relação a isso. Verdade, muito prazer, professor. Professor Evane, quer começar a fazer algum comentário relativo específico a Israel, para depois eu prosseguir? Fique à vontade, se preferir. Muito obrigada, Delori, pela deferência. Muito prazer, professor Santiago. Boa tarde a todos.
Não, professora, a única ponderação que eu faço nesse artigo que escrevi recentemente foi publicado num periódico aqui brasileiro de nome Jota. Eu tentei explicar de uma forma mais sensível, vamos dizer assim, mais simples, o que significa efetivamente suprimir a cláusula de razoabilidade, né? Nesse sistema de check and balance, de accountability mesmo, como controle externo que o Poder Judiciário exerce sobre a administração pública, né? E creio que é muito nesse viés que a reforma israelense ela acabou, vamos dizer, se debruçando para evitar esse controle externo, não é? No meu sentir, professor, em que pese o fato de existir um conjunto de normas, vamos dizer, reguladoras do ordenamento jurídico israelense, para mim, a ausência da Constituição é um fato jurídico muito relevante que acaba propiciando esse tipo de circunstância como foi vivenciado em Israel, do parlamento ter poderes que não são limitados por uma Constituição. Então, no meu sentir, a presença de uma Constituição Federal talvez com cláusulas como as que nós temos, né, na Constituição brasileira, cláusulas pétreas, poderia minimizar ou até afastar esse tipo de situação, não é? Sem dúvida, professora, estou totalmente de acordo com isso. Eu creio que é difícil compreender desde uma situação de estados que temos uma constituição como é o funcionamento. Eu não sou um experto em direito processual em Israel. Meu trabalho foi feito fundamentalmente através do Relato Nacional de Israel, que foi feito pelo professor Shitrit, mas sem dúvida que tem uma realidade distinta, tem uma lógica de organização distinta que hace a vezes um tanto difícil compreender isso, de como pode ser que um parlamento termine afetando decisões de uma Corte Suprema, não é? É difícil compreender, assim que sem dúvida que comparto essa posição. Obrigada, viu, professor? Especialmente num parlamentarismo puríssimo, como é o sistema israelense. Então, eram essas as considerações, viu, Delório? Obrigada pela deferência. Imagina, professor Evane, muito obrigado, né? O assunto ele é muito interessante, claro, né? A questão relacionada à guerra hoje em Israel acaba por deixar isso num segundo plano, mas não podemos deixar de debater, especialmente diante de o assunto independência, não tem dúvida nenhuma. Alguém levantou a mão? Não vi levantar a mão. Professor Reichelt quer fazer? Eu, se me deixar, eu fico aqui a tarde inteira falando com o professor Santiago, né? Não. Mas eu não quero ser o monopolizador aqui dessa situação. Professor Reichelt, por favor. Todos nós ficamos com muita vontade de conversar com o professor Santiago e aprender mais e mais. Primeiro, vamos agradecer pela belíssima fala, né? Não tem vez que a gente ouça o professor Santiago que a gente não aprenda algo novo, algo diferente, que a gente não saia diferente. Né? Eu fiquei muito contente, quero dizer isso mais uma vez. Mas eu queria fazer uma provocação em cima do seguinte. O professor Santiago muitas vezes mencionou um tema que eu sei que ele gera amor e ódio aqui no Brasil. E eu quero pegar um tema polêmico sem que isso se torne uma pergunta difícil, quero deixar claro. Né? Porque a pior coisa é fazer uma pergunta difícil para o palestrante. Eu queria mencionar o tema dos processos estruturais. Né? Por que falo disso? Porque me parece que os processos estruturais eles geram justamente um tipo daquela tensão mencionada pelo professor Santiago entre os poderes, na medida em que o judiciário acaba fazendo o trabalho que deveria ser feito principalmente pelo executivo, em países que têm muita necessidade. O Brasil é um caso desses. O Brasil é um país no qual nós temos uma demanda social muito grande, né? Por prestações, por necessidades das pessoas que vivem num ambiente muito, muito complicado.
E a gente sabe que o preço a pagar por uma intervenção do judiciário dentro do executivo é dentro do jogo do poder real, uma resposta do executivo, em alguma medida, algum tipo de resposta. O que eu ia lhe perguntar é em relação a uma comparação com outros países, porque o professor Santiago traz aqui um relato mundial. Eu não sei se enxerga algum tipo de fenômeno parecido com essa ação e reação dos processos estruturais que eu mencionei no Brasil em outras experiências comparadas, tá? Até para a gente poder partilhar com as pessoas. Eu sei que isso geraria muito interesse. O professor Santiago sabe que tem muitas pessoas aqui em Porto Alegre, né? Que foi multimensionado, e todos estão convidados a vir a Porto Alegre. Quero deixar registrado. No início, todo mundo falou de Porto Alegre, todos estão convidados a virem a Porto Alegre, né? O professor Delori paga um churrasco para todos. Então, queria ouvir do professor Santiago a respeito disso, porque eu sei que aqui em Porto Alegre, no Brasil, muita gente está olhando para esse tema. Muito obrigado, professor Delori. Muito obrigado, Luiz Alberto. A pergunta é interessante. Puedo fazer duas considerações. Primeiro, este es un problema que Europa no enfrentaba realmente. Este es un problema que Europa no tenía, un problema que Europa no estudiaba, mas en este momento, eu falo muito com uma amiga de todos vocês, a professora Paula Costa Silva, gran amiga, y Paulinha, falábamos la semana pasada que en este momento Europa está explotando con los debates de los procesos colectivos porque no saben qué hacer con eso, no tienen experiencia, no saben cómo administrar, no pasa por la cabeza de ellos poder comprender que pueda haber una interacción de esa forma entre los poderes. Entonces, este es un problema de Europa que va a empezar desde ahora para frente. En América Latina, eu acredito que hay dos países que no llegan a importância do tema Brasil, mas tem muita importância. Uno es Colombia, Colombia con las sentencias de la Corte Constitucional, con la creación de la teoría del estado de cosas inconstitucional, que en Colombia realmente tienen sentencias que a veces ellos no llaman estructurales, mas son estructurales. Y otro país que esto está muy activo también es Argentina. Você sabe que en Argentina tem también muchos casos de proceso estructural, y tanto en Colombia como en Argentina a discusión sobre hasta dónde pueden llegar los jueces, cuáles son los límites de los jueces en las decisiones estructurales tan presentes, con el mismo, diría yo, con el mismo nivel de discusión que yo percibo cuando viajo a Brasil. O sea que acredito que Brasil, Colombia, Argentina, también en algún sentido Costa Rica en tema de salud está discutiendo estas cuestiones también, procesos estructurales en materia de salud. Son los países donde se está dando más una discusión más parecida a Brasil. Yo creo que conté alguna vez una pequeña anécdota, hace unos 6, 7 años se hizo en Costa Rica un encuentro de ministros, de representantes del Poder Ejecutivo y representantes de tribunales superiores de América Latina, y la discusión se fue poniendo muy fuerte porque la discusión era sobre el vínculo entre las decisiones constitucionales o decisiones estructurales y los poderes. Y uno de los principales ministros que estaba ahí se paró en la reunión y dijo, no tengo ningún problema que los jueces dicten sentencias estructurales colectivas, mas tem que agregar un numeral donde establece cómo você va a pagar o que você está imponiendo. Y ahí imagina la discusión cómo derivó con un enfrentamiento, y tuvimos que hacer un cafecinho para tranquilizar a gente porque había realmente un clima muy tenso en ese debate, ¿no? Professor Rastro, algum comentário? Eu fico encantado com ouvir o olhar do professor Santiago, e como é um tema difícil, e a mim me vem à cabeça de que a gente falava muito também no início, antes de começar o evento, sobre a dificuldade que existe do brasileiro, que ele gosta de ficar copiando outros países que não são talvez as experiências que mais sejam apropriadas para a sua vivência, né? E me lembrei aqui do Domenico De Masi, recentemente falecido,
que, quando escreveu um livro chamado O Futuro Chegou, ele dizia que o modelo para as sociedades do futuro, uma experiência comparada, era o Brasil, não porque o Brasil fosse melhor, mas porque o Brasil viveu algumas coisas antes. E veja que outros países do mundo começam agora também a viver, né? É interessante ouvir o professor Santiago nesse ponto. Quero agradecer pela partilha e por tanto que eu aprendi mais uma vez. Obrigado. Professor Santiago, nosso horário está chegando. E aí eu falei que eu não queria monopolizar, mas eu tenho a prerrogativa de ser o mediador. Em pouquíssimos minutos, poucas palavras, na sua opinião, como um vizinho e alguém que conhece bastante, eu diria, o que está acontecendo no Brasil. Nesse sentido, da sua fala, o Brasil tem muita independência do judiciário, pouca independência do judiciário, média independência do judiciário. O Brasil foi mencionado várias vezes. E a sua fala, como sempre, muito gentil, né? Como na polêmica do advogado com o juiz, que é uma das coisas brasileiras, né? Que a gente não tem, né? Isso no paralelo em outros países, o que também nos traz a reflexão. Né? Eu tenho a minha opinião a respeito disso, né? Não interessa a minha opinião, interessa a sua opinião. Como um vizinho nosso, como um observador privilegiado de conhecer o que acontece em todo o mundo, na sua visão, como é que estaria o judiciário brasileiro? E eu fiz essa sugestão. Excesso de independência, muita independência, média adequada independência ou abaixo de independência. Muito ativismo que interfere nisso, o processo estrutural complicando essa situação. Eu já enrolei na pergunta, mas eu sei que o tempo está apertado, então, em breves palavras, para ficar também para a próxima conversa nova, quem sabe. Luis, lo que quiere es dejarme a mí expuesto a odio de Brasil. No, no, no. Hoy, dois ou três apreciações. Primeiro, uma apreciação da percepção, que não é a percepção não é a realidade, geralmente, mas a percepção que eu tenho é que o Brasil está em um nível médio de independência judicial, que está muito en un nivel mucho mejor que casi todos los países de América Latina. Eu podía falar que está con un nivel similar a lo que está ocurriendo con Chile. Eu percibo, por ejemplo, que tiene un nivel de independencia judicial mejor que el de Argentina, por decir alguna cosa, ¿no? Y digo Argentina porque tiene un nivel de jueces profesional, serio, muchos amigos nuestros. Para mí también siempre fiquei muito impressionado da independência quizás en un error, a independência da... ¿Você está escuchando ahí? Sim, sim. Ah, disculpa. El nivel de la independencia del Ministerio Público para mí siempre fue muy interesante en Brasil por el nivel primero de nivel altamente profesional. Y otra cosa que sorprendió mucho es el rol que tiene el Ministerio Público en los procesos estructurales colectivos. Para mí eso fala muy bien de un sistema de justicia adecuado, razonable, nos da una defensa de las personas más vulnerables a partir del rol del Ministerio Público, cuestión que no es común prácticamente en ningún país de América Latina. En los países que tienen procesos colectivos o estructurales en otros países de América Latina no están liderados por el Ministerio Público. Entonces, yo creo que Brasil tiene buenos niveles de remuneraciones de jueces y de fiscales, tiene un nivel de profesionalismo y carrera judicial muy interesante. Y no me animaría a decir que no recibe o que no es permeable a la presión política, porque es muy difícil decirlo para todos los países, pero terminaría diciendo que tiene un nivel adecuadamente razonable de independencia judicial. Es a percepción que puede estar errada, ¿no? Professor Delori, está Perfeito, fechado o professor. microfone. Estava no mudo. Perfeito, professor Santiago. Ficou dentro do tempo ainda, né? Tá ótimo, já deu para dar uma ideia e respondeu, né? Não fugiu da pergunta. Então, considerando que nós estamos com 1 minuto para chegar às 4h30, já que a gente começou no horário, a gente também termina no horário. Uma vez mais, muchísimas gracias por todo. Foi increíble.
pero tenemos que hacerlo una vez más, 2 veces más y no sé cuántas veces más, aún en presencial en São Paulo, ni solo en Porto Alegre. Con mucho gusto, muy obrigado y con todo gusto São Paulo. São Paulo es una ciudad que yo quiero mucho. Mi hermana moró en São Paulo durante muchos años, así que São Paulo es una ciudad que tengo también mucha alegría de estar. Así que con todo gusto y muy obrigado, como siempre, porque los amigos brasileños son realmente siempre mis principales referentes. Y faltó decir una cosa. A Escola Processal Brasileira é a escola de direito processual mais criativa do mundo neste momento. Eu sempre digo isto e tenho absoluto convencimento de que essa escola de direito processual mais criativa do mundo neste momento, onde estão surgindo as coisas mais interessantes. Assim que eu estou convencido disso. Perfeito. Então, com isso, agradecendo mais uma vez ao CEAPRO, ao IBMEC São Paulo, à PUC Rio Grande do Sul e ao Mackenzie, e a todos os nossos alunos, colegas, professores presentes, muitas pessoas do Uruguai. Doutora Lorena escreveu agora, saludos desde São Paulo, foi um grande prazer. Professor Santiago, muitas gracias por todo e hasta pronto. Tchau, gracias. Chao, muchas gracias. Que pase bien. Gracias. Obrigado.